y Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Caracas Radio, lo que es este jueves 26 de noviembre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de la prensa y noticias en el ámbito nacional e internacional. Por fortuna, entre comillas, debemos decir que aparentemente ayer un tribunal en Trinidad y Tobago decidió, sacar del calabozo donde se encontraban estos niños venezolanos y mujeres que los acompañaban hasta hace unas horas, mientras se decide su caso con relación a la permanencia o no en esta isla. Duele y mucho esta situación, insistimos, no nos vamos a cansar de decirlo, que ha obligado a millones de ciudadanos a abandonar, a huir de nuestro país, una nación con las reservas petroleras más grandes del mundo, según cifras oficiales. Y lo cierto es que lo que nos ha tocado vivir responde a una decisión política. Lo hemos comentado con varios invitados, vamos a analizarlo durante la mañana de hoy. Sin ir más lejos, la situación de la principal industria en Venezuela así lo retrata. De hecho, como indicaba el economista Francisco Faraco, la situación de la divisa o del precio del dólar en nuestro país no responde precisamente o no se va a resolver precisamente con medidas contables como la anunciada por Delcy Rodríguez de establecer un impuesto, además probablemente ilegal, a las transacciones en moneda extranjera en Venezuela. El problema es que no hay divisas, no estamos produciendo divisas, entre otras cosas, por la caída de la producción de petróleo en Venezuela, que no responde precisamente a las sanciones, sino a la destrucción de la industria de nuestro país. De hecho, recientemente el portal El Pitazo, con otras organizaciones, otros medios de comunicación digital, advertían que PDVSA malversó 3.700 millones de dólares, se dice fácil, solo con su flota de buques, y da cuenta pormenorizada de este acto de corrupción que lamentablemente no es el único y que explica en buena medida lo que ha ocurrido con la principal industria en Venezuela. Vamos a hablar de esto y más con nuestros invitados. Inicialmente tenemos a José Toro Hardy. Él es experto petrolero, estuvo en la junta directiva de PDVSA, con él hemos hablado en varias oportunidades acerca de lo que ha ocurrido con la industria de nuestro país. Gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gusto de compartir el espacio nuevamente. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría a partir, porque además nuestro invitado también es economista, de lo que está ocurriendo con la crisis que afecta a nuestro país, que se traduce en un alza, una devaluación brutal de nuestra moneda, un alza del tipo de cambio oficial que en las primeras de cambio el régimen venezolano intenta detener con medidas contables que no van a tener aparentemente ninguna incidencia. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Pues mira, María Alejandra, a mí me gusta a veces comparar los términos económicos con la medicina, porque la medicina todos la entendemos y a veces la economía no. Yo diría que lo que le está pasando a Venezuela es que está sufriendo de una metástasis monetaria, un cáncer de la sangre. La sangre de la economía es la moneda, el dinero. Y a veces, digamos, el corazón del sistema circulatorio, que en un organismo es el corazón el que bombea la sangre, en una economía el que bombea la sangre económica, el dinero, es el Banco Central de Venezuela. ¿Qué está ocurriendo?
con motivo de la destrucción económica brutal que padece Venezuela, en la cual en 6 años el Producto Interno Bruto de Venezuela se ha contraído en más de un 80%, ya el país no genera los ingresos fiscales que necesita el gobierno para cubrir el gasto público. Entre otras cosas, porque han destruido el petróleo. El petróleo aportaba el 97% de las divisas que tenía el país. Frente a esa falta de sangre de la economía, el gobierno está recurriendo a una cosa terrible. Está exigiéndole al Banco Central de Venezuela que emita cantidades exorbitantes de dinero, pero un dinero enfermo, un dinero que los economistas antes llamábamos inorgánico, un dinero que carece de respaldo. Ese dinero enfermo, como metástasis, está transportando sus células cancerígenas a todo el organismo económico de Venezuela. La enfermedad es muy grave. Cuando en un organismo vivo el corazón se enferma, el organismo puede morir. Cuando en un organismo vivo la sangre se enferma, por ejemplo, con una leucemia, esa leucemia es bombeada por el corazón, de las células cancerígenas, todos los órganos del cuerpo, se produce una metástasis y el organismo muere. Eso le está pasando a Venezuela. El organismo económico de Venezuela se está muriendo porque el Banco Central de Venezuela, en expresa violación del artículo 320 de la Constitución, está emitiendo células enfermas, que es ese dinero inorgánico, y lo está transportando a través de un torrente circulatorio enfermo, como es el sistema financiero del país, el banco, los bancos, etcétera, que están destruidos. Y la enfermedad y el organismo ya no haya cómo sobrevivir a esos excedentes de células enfermas, de dinero enfermo que está circulando y que ha perdido su valor. Mira, en apenas un mes, la depreciación de nuestra moneda es de casi un 100%. Apenas a finales de octubre, un dólar valía en el orden de 530, 540 mil bolívares. Ya en este momento rompió el techo del millón de bolívares. Esas células, ese dinero está enfermo y nos está enfermando a toda la economía. Está produciendo esa metástasis terrible. Mira, cuando una enfermedad, esa enfermedad que padecemos, que padece nuestro dinero, nuestra sangre económica, se llama inflación. Pero cuando el nivel del mal es extremo, entonces ya un médico, en este caso un economista, le da un nombre diferente, lo llama hiperinflación, que es el grado máximo de esa leucemia económica. Eso tiene Venezuela. Tiene una leucemia económica aguda. Y Venezuela necesita con urgencia cambiar el médico, porque si no, nuestro organismo económico va a fallecer. Le pregunto a nuestro invitado sobre la incidencia real de esta medida de imponer un impuesto que da la impresión es ilegal a las transacciones en divisas en nuestro país. Bueno, fíjate lo que ocurre. En vista de, sigo con el ejemplo que tenía antes, en vista de que hay células enfermas circulando, ya la moneda no alimenta, ya el dinero se ha devaluado de tal forma que ya no llegan sus nutrientes a la economía, entonces se le están haciendo transfusiones de dólares a ese organismo. Y esas transfusiones de dólares son las que permiten que hoy en día entre el 60 y el 80% de todas las transacciones corrientes en el mercado, la compra, se están haciendo en dólares. Ahora fíjate, se está dolarizando el consumo, pero no necesariamente se está dolarizando el ingreso. ¿Qué es lo que pretende el gobierno al aplicar este impuesto? Lo que pretende es apoderar, pechar ese tipo de transacciones para coger él un dinero. Curiosamente, yo les he oído decir que con esto van a atacar la inflación, y es absolutamente todo lo contrario, van a alimentar la inflación.
porque ese impuesto que van a tener que pagarle al Estado, las empresas que hoy en día están importando alimentos, están importando a la hora de comprar las divisas para poder traer esos alimentos, pues se los van a trasladar al precio de los consumidores. De manera que evidentemente esto se va a traducir en un impacto inflacionario muchísimo mayor. Esta gente, María Alejandra, está atacando el mal por el lado que no es. Esta gente está agravando la metástasis económica que padece el organismo económico de Venezuela. Es urgente cambiar de médico. Si me permite, José Torojari, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad, pero yo le preguntaría el impacto que tiene la destrucción de la industria petrolera en nuestro país para entender lo que está ocurriendo el día de hoy. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, que se traduce en una brutal devaluación de nuestra moneda, y nos acompaña para analizar el tema José Torojari, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA, además es economista. Yo le he dado una inquietud sobre el impacto que ha tenido la destrucción de la industria para entender lo que ha ocurrido hoy día. Comentábamos con la audiencia que el régimen venezolano suele utilizar como argumento las sanciones para explicar lo que ha ocurrido con PDVSA, sin mencionar la política que ellos han implementado durante años, incluyendo la voraz corrupción. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Pues sí, efectivamente, para las sanciones puede ser la papel. Pero lo cierto es que la destrucción de la industria petrolera venezolana empezó en el 2002, 2004, 2003, cuando 20.000 trabajadores de PDVSA. De allí en adelante, prácticamente todas las medidas que ha venido tomando el gobierno han contribuido a la destrucción del principal sector de nuestra economía. El gobierno empezó por desconocer contratos firmados en la Venezuela, lo que lo condujo a una serie de arbitrajes internacionales que en fila India ha venido perdiendo uno tras otro, ha sido condenado a pagar indemnizaciones que no tiene cómo pagarlas. Por eso hoy en día estamos en riesgo básico. De allí en adelante el gobierno empezó a nacionalizar a una cantidad de empresas y el estancamiento de la industria petrolera. Si hoy en día uno pasa por la costa oriental del lago, donde nació la industria petrolera de Venezuela y donde había extraordinarias empresas de servicios, empezando por los servicios lacustres en el mar, pasando por todas las empresas de perforación, por todas las empresas de lodos químicos de perforación, todo eso está destruido. Hoy en día aquello parece las casas muertas. La infraestructura destruida, la producción paralizada. Es una cosa brutal lo que ha venido ocurriendo. Nuestras refinerías
están paralizadas. Han logrado espasmódicamente poner a producir a dos de ellas, que son el palito, pero no lo logran, trabajan por 10 días, 15 días, cada una 25.000 barriles diarios, empieza el incendio, accidentes, derrotan, tienen que volver a parar y no logran producir la gasolina que el país requiere, y por eso ya tenemos de gasolina que se está importando también por los Estados Unidos, como es Irán. La 7% de todas las divisas que ingresaban a Venezuela ya no las está produciendo. Tanto Maduro como Diosdado Cabello han dicho que desde octubre del año pasado no han ingresado, Venezuela no ha tenido ingresos petroleros formales. Ese ingreso formal era fundamental, un país petrolero, ¿no? Venezuela. Si tenemos allí problemas con el audio, yo no sé si se está escuchando bien. No, déjame mudarme. Te confieso que estoy en el jardín de mi casa y hay unas guacharacas que hacen un ruido enorme. Me fui para adentro y eso es lo que provocó. No sé si... No hay ningún problema. Estamos transmitiendo absolutamente en vivo. Conversamos con José Toro Hardy. Recibe nuestra llamada a través, entiendo, de su celular. Y creo que la audiencia lo va a entender perfectamente. Y yo quisiera detenerme en el impacto, además de la política, de lo que ha descrito, narrado nuestro invitado, que ha implementado o que implementó el régimen venezolano desde la llegada del expresidente Chávez, a lo cual agregaría yo la decisión de colocar a la industria petrolera a realizar toda clase de actividades que no le son propias, como la construcción de casas, la importación de alimentos que finalmente se pudrieron en los puertos venezolanos. Bueno, el impacto que ha tenido el manejo irregular de los recursos de PDVSA, para entender lo que ha ocurrido. Yo mencionaba un caso al que haremos referencia más adelante, una investigación que han realizado varios portales, incluyendo El Pitazo, que hablan de una malversación de 3.700 millones de dólares. Se dice fácil, con la falta que nos hace ese dinero en nuestro país. Solo con el tema de la flota de buques. ¿Qué puede decirnos? Mira, no deben ser 3.700 millones de dólares. Quizás sean 370.000 millones de dólares. Si es que no más. Ahora, es que es increíble. Cuando en el 2002-2003 despiden a 20.000 trabajadores de la industria, todo el mundo pensó, en este momento esta empresa se viene abajo. Pero ¿qué pasó? Los precios del petróleo subieron en los mercados internacionales por razones totalmente ajenas a Venezuela. Y aún produciendo cerca de 1 millón de barriles diarios menos de petróleo, los precios al pasar de unos $13 el barril por la cesta venezolana a $114, dotaron de una abundancia de ingresos impresionante al régimen. Si ese dinero hubiese sido usado con racionalidad, Venezuela habría resuelto, seríamos hoy en día un país desarrollado y los problemas sociales del país estuviesen resueltos de manera sustentable. Pero no, sin la gente que supiera manejar la industria, con una cantidad de advenedizos que llegaron allí por razones políticas. No es que no haya quedado gente buena en la industria, así quedó, pero la industria fue invadida por una cantidad de advenedizos que no sabían nada de eso y que además llegaron sin límites morales, sin límites éticos. Y el resultado es que aquella avalancha de recursos que cayó sin el esfuerzo de nadie, porque subió el barril del petróleo en los mercados internacionales, fue dilapidado en medio de un carnaval de corrupción. Y claro, el gobierno también, para de alguna manera justificando aquello, empezó a regalar dinero a manos llenas, con lo cual pues el régimen obtuvo cierta popularidad. No solo empezó a regalar dinero a manos llenas dentro del país en una política distributiva que no tenía respaldo, sino que también lo hizo en el exterior del país. Empezó a regalarle petróleo a Cuba, por todo el Caribe para conseguir votos en la OEA, por toda la América Latina, y con eso logró también cierta popularidad, digamos, a nivel internacional. Pero todo esto era ficticio, todo esto era el resultado de una burbuja de precios que estalló. Y cuando estalló, descubrimos la realidad. Habíamos destruido la industria petrolera, que es la que alimentaba fundamentalmente la economía venezolana,
nos habíamos endeudado, a pesar de la inmensa cantidad de dinero que entró en ese aumento espectacular de los precios del petróleo que se produjeron del 2004 hasta el 2008-2009 aproximadamente. Pues resulta que además nos endeudamos, y un país cuya deuda, si mal no recuerdo, estaba en el orden de los 30.000 millones de dólares cuando llega Chávez al poder, hoy en día debe cerca de 150, 160.000 millones de dólares. Y la industria petrolera destruida ya no produce los dólares para pagarlos ni para mantener al país. Y la economía han cerrado más del 80% de las industrias que existían en el país. Y el sector agrícola destruido, expropiaron más de 6 millones de hectáreas, ya no se producen los alimentos que se requieren para mantener al país y hay que importarlos, para lo cual se necesita dólares que antes producía la industria petrolera, pero que ya no. Y entonces tú vas viendo cómo cada cosa se va uniendo con la otra y van conformando un cuadro desolador en el cual hoy en día Venezuela padece la mayor hiperinflación del mundo entero y, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la mayor contracción económica del mundo, con la sola excepción de Libia. Recientemente, la revista Foreign Office decía que Venezuela padece en este momento la mayor crisis económica documentada en toda la historia de la América Latina. Y al mismo tiempo, entre las 10 mayores crisis documentadas en todo el mundo. De manera que esa es la situación en la que estamos. Y eso ha pasado por la destrucción de la industria petrolera, por la destrucción generalizada del aparato productivo, por la destrucción del sistema financiero, por la destrucción de los servicios públicos y para de contar. Es terrible lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Me dice mi equipo que tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Le ruego permanezca con nosotros unos minutitos más para hablar sobre lo que está ocurriendo con la producción de gasolina y lo que podemos esperar de cara al futuro, toda vez que la administración de los Estados Unidos ha decidido incluso prorrogar la licencia de las empresas transnacionales que todavía quedan en nuestro país. De ser posible, le ruego permanezca con nosotros. Al regreso de la pausa, muy breve pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de la industria en nuestro país, del telón de fondo de la crisis, la situación económica. Las dos cosas están directamente relacionadas. Le comento a mi equipo que me acaba de escribir el periodista César Batis del Pitazo. Me parece que está en línea, conectado en su teléfono. Conversamos con José Toro Hardy, experto petrolero, y yo le dejaba una inquietud acerca de la escasez de combustibles. Esta es otra de las consecuencias de lo que ha ocurrido con PDVSA y la expectativa que podemos tener de cara al futuro, toda vez que la administración de los Estados Unidos, la administración del presidente Trump, decidió recientemente prorrogar la licencia para
las empresas transnacionales que todavía quedan en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Pues fíjate, María Alejandra, vamos a empezar por la gasolina, que creo que es la preocupación que todo el mundo entiende porque la sufre a diario. Venezuela tiene 6 grandes refinerías que eran capaces no solo de abastecer, tenían una capacidad de procesar, creo que era 1.300.000 barriles por día hace 20 años. Éramos capaces de abastecer no solo el mercado nacional de gasolina, sino que éramos capaces de exportar a todo el Caribe, que era una especie de Mare Nostrum, que era el Caribe funcionaba con la gasolina venezolana producida en las refinerías aquí, o la que tenemos en Curazao, o la que tenemos en asociación con GES en San Juan, en las Islas Vírgenes. Esas refinerías están paralizadas, están semidestruidas. De ellas hay 2 que ponen a funcionar esporádicamente después de haber estado en algunos casos más de 2 años paralizadas, y la arrancan por unos días, producen 10 días, llegan a 25.000 barriles diarios, tratan de aumentar, empiezan los problemas de vibración, derrames, accidentes, incendios, y las tienen que paralizar. ¿Aló? Sí, me parece que tenemos allí problemas de comunicación. Le comento al equipo que estamos escuchando al aire la conversación que tienen internamente, no sé a razón de qué, pero digamos, si técnicamente lo podemos resolver. Le pregunto a José Toro Hardy sobre las expectativas de cara al futuro en el corto plazo. Creo que ya contestó César Batis, periodista del Pitazo. En el corto plazo, ¿qué podemos esperar con este tipo de decisiones? Porque el régimen venezolano tiene sus esperanzas cifradas en la nueva administración del presidente electo Joe Biden, el presidente electo en los Estados Unidos. ¿Qué puede decir? Lo escuchamos. Cambios. Con respecto a Venezuela, hay una posición bipartidista, tanto de parte de los demócratas como de parte de los republicanos. Puede haber una diferencia de acento a la hora de aplicar las sanciones o las políticas que se vayan a aplicar, pero no es que vayan a suspender las sanciones. El secretario de Estado que acaba de ser nombrado, que es Tony Blinken, que es el que dirige la política exterior de ese gobierno, participó en el diseño de las primeras sanciones que se impusieron a Venezuela, de manera que conoce muy bien el caso. Cuando Guaidó fue a los Estados Unidos invitado al discurso de la Unión, fue el momento del discurso de Trump en el cual demócratas y republicanos se pararon simultáneamente a aplaudirlo. ¿Qué implicaba eso? Un respaldo a Venezuela, a la urgente, a la posición bipartidista de que Venezuela tiene que recuperar la democracia. Eso no va a cambiar, pero puede cambiarse en el acento con el cual se aplican algunas sanciones. Con respecto a las empresas americanas que quedan aquí, que algunas pocas, como son Chevron, Halliburton y algunas otras, evidentemente ellos lo que deben estar considerando es que aquí necesariamente debería producir un cambio, y que si ellos se retiran totalmente en este momento, eso pudiera abrirle a empresas chinas o empresas rusas o yo no sé, empresas de dónde, que pudieran copar el panorama petrolero de Venezuela sin capacidad para resolverlo. Porque el problema de la industria petrolera venezolana pasa por gigantescas inversiones entre inversiones y gastos de 25 a 30 mil millones de dólares por año durante los próximos 8 a 10 años, que nadie, ni Rusia, ni China, ni Irán, ni nadie en el mundo está dispuesto a hacerlas si no hay seguridad jurídica, si no hay respeto a la propiedad privada, si no hay un sistema que genere confianza en los inversionistas. Actualmente nadie tiene confianza en lo que está pasando en Venezuela. José Toro Hardy, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, experto petrolero, fue director de PDVSA, se suma a nuestra mesa el director, periodista, director del Pitazo, César Batis. Gracias por atendernos, César, buenos días. Hola, ¿qué tal? María Alejandra, ¿cómo te encuentras? Saludos a ti y a toda la audiencia que nos acompaña en estos momentos.
Pues mucho interés de conocer, César, los detalles acerca de la investigación que hemos comentado con la audiencia sobre actos de corrupción en Petróleos de Venezuela. En esta oportunidad tiene que ver con la malversación de más de 3.000 millones de dólares con su flota de buques. Nos decía José Torojardi que probablemente la cifra se queda corta. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Sin lugar a duda tenemos la seguridad, más que la certeza, porque no tenemos los datos, la seguridad de que la cifra se queda corta, pero precisamente porque los datos que tuvimos nos dio esa sumatoria de 3.700 millones, presentamos esa cifra como uno de los hallazgos de esta investigación que realizamos entre los medios de comunicación que forman parte de la Alianza Rebelde Investiga, ARI, estoy hablando del Pitazo, Lunes y tal cual, junto con la plataforma periodística de periodismo de investigación latinoamericano Conecta. Y eso, repito, esa fue la cifra que nosotros logramos consolidar. No tengo la menor duda de que esa cifra se queda corta, pero la trabajamos con evidencia y no trabajamos con pareceres, sino con lo que encontramos, y lo que encontramos fueron esos 3.700 millones de dólares. ¿Dónde están incluidos, María Alejandra? Donde están incluidos elementos como, por ejemplo, Chávez en este cuento que él se creó de grandeza mundial, se planteó la construcción de 18 buques, contratos que dieron a empresas estatales y privadas de Brasil, Portugal, Argentina e Irán. De esos 18 buques solamente se recibió uno, el Arita, que fue un buque construido en Irán, que Irán en un principio no quiso entregar porque hubo un retraso en los pagos. No obstante, en la investigación se revela que la inversión para esos 18 buques era de 1.200 millones de dólares y PDVSA adelantó 540 millones de dólares de esos 1.200 para solamente recibir un solo buque. Con esos 3.700 millones de dólares, María Alejandra, se hubiesen construido cerca de 52 buques tanqueros petroleros. Y por eso es que nosotros decimos en la introducción del reportaje, o en el primer capítulo de la investigación, que esa soberanía petrolera se volvió en contra de esa precisa soberanía. Y por eso hoy tenemos los efectos que tenemos, que con esa malversación de esos 3.700 millones de dólares, eso se interpreta, por ejemplo, en la gente que está haciendo cola por la gasolina o que ni siquiera está haciendo cola porque no hay gasolina en su sector, en la gente que tiene problemas para recibir una bombona de gas, en los problemas que tienen los trabajadores de PDVSA para tener un buen salario y asistencia médica, porque ahorita, ojo, los trabajadores jubilados no tienen asistencia médica, y se traduce también en que los pensionados, jubilados de PDVSA, gente que le dio la vida a la industria, hoy no estén recibiendo las pensiones que deberían estar recibiendo, cerca de $25.000 que empezaron a extraviarse desde aquella ocasión, un caso ya del 2008, cuando Francisco Illaramendi se quedó con más de 500 millones de dólares del Fondo de Pensiones de Trabajadores y Jubilados. Entonces, César, perdón que te interrumpa, nos queda poquito tiempo, pero tengo que preguntarte, porque leyendo el trabajo me venía a la memoria la trama de corrupción internacional que consistió en el desfalco de más de 1.200 millones de dólares de PDVSA, también de PDVSA, que está en tribunales en los Estados Unidos. ¿Esta denuncia que ustedes han hecho la está investigando alguien, alguna institución, al menos fuera de nuestro país, para dar con los responsables, o no, en lo absoluto? ¿Qué puedes comentarnos? La información que tenemos todavía no forma parte de ninguna investigación internacional. Fíjate que ayer se conoció un caso relacionado con las actividades de PDVSA, Marillén, en Estados Unidos. Este caso que involucró a un empresario de origen italo-venezolano ubicado en la zona de Barcelona, Natalio de Amato. Pero este caso específicamente, estos 3.700 millones de dólares, no se están investigando ni en Venezuela ni para Venezuela. Y aquí hay algo muy importante, María Alejandra, y te agradezco esta pregunta. El presidente de PDVSA, el actual presidente de PDVSA, que de acuerdo a nuestra fuente, lo que tiene a su favor es el apellido Chávez como su gran protección, fue el vicepresidente de Comercio y Suministro
vicepresidencia de PDVSA encargada de los fletes, de decidir qué buques salen con qué cantidad de petróleo o reciben con qué cantidad de gasolina. Él, que fue el vicepresidente de Comercio y Suministro entre 2007 y 2013, es en esa época precisamente donde debieron recibirse la mayor cantidad de buques. Él nunca ha sido investigado ni por Contraloría, ni por Fiscalía, ni por ningún organismo, pese al protagonismo que tuvo dentro de PDVSA. César Batis, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Te comprometo para en el futuro seguir ahondando en esta investigación. Entiendo por lo que has dicho que van a publicar, más detalles acerca de esta denuncia. Estamos hablando de 3.700 millones de dólares documentados que se perdieron, que se malversaron con una flota de buques de la principal industria de nuestro país. César Batis es director del portal El Pitazo. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas, todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las más frescas frutas, legumbres y verduras cultivadas en los páramos andinos. Acércate y comprueba su calidad y precios sin competencia. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, para dar unas palabras menos, simplemente una información al cierre y tiene que ver con la autopsia de Diego Armando Maradona, el astro argentino, una figura polémica que falleció ayer. Él apareció muerto a las 11:30 de la mañana en su cama. Cuando fueron a despertarlo sus asistentes, estoy leyendo nota del Mundo de España, comprobaron que había fallecido. Según informa el medio argentino Clarín, se descompensó mientras dormía. Alrededor de las 11:30, cuando fueron a despertarlo, ya no reaccionó a los intentos de reanimación. Esto